Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Quiero dedicar este video muy especialmente a los chicos más pilas de sexto grado B y en especial también a my favorite student Sebastián Posadas de sexto grado C, que me ha pedido que le mande saludos especiales en este video. Vamos a iniciar esta pequeña introducción a magnitudes directamente proporcionales a través de algunos ejemplos que hemos estado viendo. Y también relacionándolo con el video anterior que habíamos explicado, ¿no? Habíamos explicado algunas cosas referentes a razón. Muy bien, entonces vamos a ir explicando poco a poco todo lo relacionado a magnitudes directamente proporcionales. Yo te voy a pedir que tomes nota de todo lo que se vaya indicando, tomes nota y lo transcribas a tu libro para que también puedas tener ahí una evidencia de tu trabajo. Recuerda que lo que vamos a trabajar hoy día tiene que estar en el libro, en el texto, y para esto tú vas a poder revisar la descripción del video o también puedes revisarlo en tu Classroom, ¿no? Para poder encontrar todas las páginas que se han desarrollado. Muy bien, sin nada más que decir, vamos a empezar de una vez. Vamos a empezar explicando magnitudes directamente proporcionales a través de este ejemplo. Quiero que notes aquí en la imagen se están ofreciendo cables eléctricos y el precio que me están ofreciendo en estos cables, me dicen, el cable eléctrico me lo están ofreciendo con este precio. Dice, cable eléctrico, 1,50 sol por metro, ¿no? Entonces acá me lo dicen, mira, cable eléctrico, 1,50 sol por metro. Ya me están dando aquí una referencia, ¿no? ¿Qué más me dicen? Abel va a una ferretería que vende cable eléctrico a precio de oferta, ¿no? Como lo que están viendo acá ustedes. Si compra 40 metros de cable para hacer una instalación, ¿cuánto gastará? Muy bien, entonces, ¿qué tiene que ver esto con el tema anterior, que era razones? Vamos a explicarlo. Entonces, mira, cuando hablamos de razones, hablamos de comparación, ¿no? Entonces, primero que nada hay que recordar que una comparación se da siempre entre magnitudes. ¿Qué magnitudes estarán presentes aquí en el problema? Vamos a verificar que las magnitudes que podemos encontrar tienen que ver con el cable y tienen que ver con el costo. Entonces podríamos colocar esas dos magnitudes de tal forma de que ya me permitan organizar mejor mis datos. Entonces, recuerda que para organizar tus datos había una estrategia muy importante que la habíamos llamado eh, tablas, ¿verdad? Podríamos organizar nuestros datos en tablas. Entonces, te voy a presentar los criterios de éxito para resolver los problemas referentes a este tema. Primero, organizar nuestros datos en tablas y luego escribir las razones. Entonces, vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a organizar este dato que me están dando en tablas. Mira de la siguiente forma, así. Entonces, como te dije hace un rato, aquí hay presentes dos magnitudes. Una magnitud de este problema podría ser el costo y la otra magnitud podría ser la cantidad de cable que se va a comprar, ¿no? Los metros. Vamos a anotar acá entonces las dos magnitudes que voy a usar en este problema, ¿no? Los metros de cable, metro de cable y el costo, ¿no? El costo que se da en soles. Listo, entonces voy a anotar eso como dos magnitudes y voy a empezar a colocar la razón que me están dando en el problema. Aquí ya me dan la razón, mira, dice 1,50 sol por metro. Es decir, por un metro de cable me van a cobrar 1,50 sol. Y así voy completando, ¿no? Si necesito 2 metros, ¿cuánto necesitaré? 3 soles. Si necesito 3 metros, ¿cuánto necesitaré? 4 soles 50, ¿no? Ahora, si yo necesito 40 metros, que es como lo que me dicen en el problema, ¿cuánto necesitaré? Ponemos una incógnita para determinar que esa es la cantidad que yo quiero averiguar, ¿no? Vamos a poner como una incógnita. Entonces, el segundo paso del criterio de éxito es establecer razones. Voy a establecer las razones que me permiten a mí determinar cuánto será, ¿no? A ver, puedo empezar por la razón inicial que es
un metro me cobra un sol 50, y está la razón. Y voy a formar una proporción con 40, ¿no? 40 sobre incógnita. Y de esta forma yo puedo determinar entonces cuánto es lo que me cobrarán por 40 metros de cable. Ahora, yo puedo resolver esto de dos formas. Acuérdense que en clase lo habíamos comentado. Puedo buscar un número. Entonces acá, que multiplicado por 1 me dé 40, sería 40, ¿verdad? Y lo mismo tengo que hacer en el denominador, porque se supone que lo que yo multiplique arriba debo multiplicar debajo, ¿no? Sería por 40. Un sol 50 por 40. ¿Cuánto es un sol 50 por 40? Esto me va a dar igual a 6. Vamos a ponerlo acá a un costado, ¿sí? 40 por un sol 50, ¿no? Listo. Entonces, ¿acá cuánto me dará? Si yo multiplico esto, me va a dar 60, ¿verdad? 60 soles, que es la cantidad que yo necesito para comprar 40 metros de cable. ¿De acuerdo? Entonces, mira, ¿te das cuenta? Primer paso, organizar mis datos en tablas, ¿no? Ese es el primer criterio de éxito. Y el segundo criterio de éxito es establecer razones. Ahora, algunos dirán, pero profesor, ¿por qué uso 1? ¿Por qué no uso 2? También debería darme lo mismo, ¿no? Si yo uso el número 2, debería de darme lo mismo. Podría ser también así, mira. 2 es A3, como 40 es A incógnita, ¿no? Y debería de darme lo mismo. Entonces, a ver, vamos a ver si es que es cierto, ¿no? Perdón, aquí es incógnita. Vamos a ver si eso es cierto. ¿Qué número multiplicado por 2 me da 40? Eso es 20, ¿verdad? Y lo mismo acá. 3 multiplicado por qué número me da... Entonces, si lo multiplicamos por el mismo número que hemos multiplicado en el numerador, eso me dará 60, ¿correcto? Entonces, vamos a ver que las razones que se establecen me van a dar la misma equivalencia, ¿no? El mismo resultado. Entonces, estamos hablando de que hay razones equivalentes. Mira, ve. 1 es a un sol 50, como 2 es a 3, como 3 es a 450, como 40 es a 60. Si te das cuenta, a estas razones las podemos llamar razones equivalentes, porque van a producir el mismo resultado, ¿sí? Van a producir el mismo resultado. Aparte de eso, quiero que observes. Mira la cantidad de metros de cable. Van en aumento, si te das cuenta. Entonces, si la cantidad de metros de cable va en aumento, el costo también aumenta. Entonces, vamos a ver una variación que se experimenta de la misma forma, tanto para los metros de cable como para los costos. Si el metro de cable aumenta, el costo también aumenta. Entonces, quiero que observes eso que te estoy explicando porque lo vamos a revisar en la definición. Ahora, observemos lo siguiente. Yo puedo colocar estos datos, los puedo organizar en un plano cartesiano. Observa. Mira, acá lo tenemos. Hemos colocado los datos en un plano cartesiano, si te das cuenta. Ahora, quiero que compares los datos que he colocado en la tabla con los puntos que estamos observando dentro del plano cartesiano. Mira, para un metro de cable estoy usando un sol 50 en el costo. Y mira, ve, 1 coincide con un sol 50, ¿no? Claro, obviamente acá es un sol 50 porque está antes del 2. Luego sigue para 2 metros de cable, uso 3 soles. Si te das cuenta, mira, el puntito coincide con 2 soles. Ahora, si yo quiero 3 soles, para 3 soles, ¿cuánto necesitaré? Vamos a ver. Entonces, según mi tabla, debo usar 4 soles 50. Y mira, si yo hago coincidir lo mismo, fíjate, me dará justo en los 4 soles 50, ¿no? Si te das cuenta, ¿no? Aquí, el punto o la coordenada será 4 soles 50, ¿no? Porque este es 4 y este de acá vendría a ser 5, ¿verdad?
Entonces, vamos a observar que yo puedo representar los datos de la tabla en un sistema de coordenadas, como estás viendo tú. ¿Para qué lo hago así? Porque quiero que observes la variación que están experimentando estas dos magnitudes, los metros de cable como el costo. Es decir, lo que te decía hace un rato, si la cantidad de metros aumenta, la cantidad del costo también va a aumentar, o sea, se va a experimentar una misma variación. ¿De acuerdo? A ver, repito esta parte para que quede clara, por favor. ¿Por qué lo representamos en un sistema de coordenadas? Porque lo que quiero que evidencies, lo que quiero que veas explícitamente es de que si la cantidad de metros de cable aumenta, entonces eso quiere decir que el costo también va a aumentar. Es decir, ambas magnitudes aumentan o como también pueden disminuir. ¿Dónde lo voy a observar más claramente esto? A ver, podemos observarlo en otro ejemplo quizás, ¿no? Entonces, a ver, recuerda que en todo problema podemos establecer los tres criterios de éxito que son tablas y organizar razones. Vamos a ver entonces que esto que te he explicado se puede ya definir como lo siguiente. Podemos decir que dos magnitudes son directamente proporcionales cuando la razón de cambio en ambas se mantiene constante, ¿no? Hace rato decíamos que las razones son las mismas, las razones son equivalentes. Solamente eso sucede cuando se habla de magnitudes directamente proporcionales. En otras palabras, dicho de una manera más sencilla, podríamos afirmar que si una magnitud aumenta, la otra magnitud también aumenta. Ahora, si una magnitud disminuye, la otra también disminuye. O sea que la variación es la misma. ¿De acuerdo? Solamente en ese caso podemos decir que estamos hablando de magnitudes directamente proporcionales. Otra indicación importante es de que la gráfica de una magnitud directamente proporcional siempre será una línea recta, como la que has visto tú hace un momento. Vamos a retroceder un poquito para que puedas notar nuevamente esa gráfica. Acá puedes ver que en la gráfica que estoy presentando, la gráfica de una magnitud directamente proporcional siempre será una línea recta, como puedes ver acá, ¿no? Esta línea recta empieza en el origen y debe continuar supuestamente, ¿no? Porque la variación de las magnitudes es la misma, ¿no? Si una aumenta, la otra también aumenta. Entonces, nota bien que una variación se puede expresar también dentro de un sistema de coordenadas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a pasar a ver otro ejemplito. Estos ejemplos están en tu texto, entonces yo te voy a indicar las páginas para que tú después puedas también desarrollarlo. Aquí tenemos una tabla, mira. Como ya hemos visto, el primer criterio de éxito era organizar datos en tablas. Ya que tenemos los datos en tablas, el siguiente paso será establecer razones. A ver, una razón que yo puedo establecer la primera, ¿no? 1 es a 12, como incógnita puedo colocar acá, como incógnita es a 48. Estamos hablando de dos magnitudes, en este caso, el número de entradas y el total a pagar, ¿no? Observa que si el número de entradas aumenta, el total a pagar también aumentará, ¿verdad? Entonces hablamos de magnitudes directamente proporcionales. Muy bien, resolviendo esta parte, entonces yo me pongo a analizar. Para que se convierta el 12 en 48, ¿qué podría hacer yo? Busco un número que multiplicado por 12 me dé 48 y ese es el 4, ¿verdad? Entonces acá podría también yo afirmar que 1 multiplicado por 4 me dará el valor de la incógnita. Siendo ese el resultado, yo puedo colocar aquí ya ese valor. Puedo colocar acá 4, ¿no? Y continúo, puedo continuar, ¿no? Para que yo obtenga el costo de 6 entradas, lo que podría hacer es entonces actuar de la misma forma, establecer mi razón. Puedo empezar con 1 es a 12, como 6 es a incógnita.
Y empiezo también el razonamiento de la misma forma, ¿no? A ver, mira, ya, yo veo que el 1 se convirtió en 6, así que quiere decir que lo multiplicaron por 6. Lo mismo haré con el 12. Lo multiplico por 6. Sería 12 por 6, 72. Y esa sería la respuesta. ¿De acuerdo? Vamos por una última que sería la de 10. Yo creo que quizás la puedas terminar tú. ¿Sí? Puedes terminar completando esto de acá. Pero yo quisiera ya responder la pregunta que me dice, si Irma pagó con 72 soles, ¿cuántas entradas compró? Entonces, mire, yo observo acá que ya tengo la cantidad de 72 soles. Y 72 soles le corresponde a 6 entradas. Por lo tanto, yo puedo responder esta pregunta que dice, ¿cuántas entradas compró con 72 soles? La respuesta sería 6, ¿verdad? Correcto. Entonces, vamos por la siguiente tabla. Miren, la siguiente tabla tengo dos magnitudes, el número de botellas y los litros de agua. Analizando esta situación, yo puedo decir, a ver, si aumentan el número de botellas, la cantidad de litros de agua, ¿aumentará o no aumentará? Claro que sí, ¿verdad? La cantidad de litros de agua también aumentará. Por lo tanto, yo puedo afirmar de que esta es una magnitud directamente proporcional. Entonces, puedo establecer ya mis razones. La primera razón puedo establecer esta de acá, la primera, ¿no? 1, esa incógnita, como 6 es a 3. Ahora yo me pregunto, para que el 1 se convierta en 6, ¿qué ha pasado? A 1 lo multiplicó por 6. Y acá en el denominador también sucede lo mismo, que a la incógnita la multiplicaron por 6. Ahora me pregunto, ¿qué número debería ser incógnita para que multiplicado con 6 me dé 3? Entonces quizás eso sea un poco, requiere un poco más de razonamiento. A ver, ¿qué número debo de colocar en la incógnita para que al multiplicarlo con 6 se convierta en 3? No puede ser 1 porque 1 multiplicado por 6 sigue siendo 6. Entonces, disculpen. Entonces, ¿qué número podría ser en la incógnita? Vamos a ver de que para poder hallar ese número, yo podría hacer el retorno, o sea, el camino inverso. Ya no multiplicar, sino dividir. Dividir entre 6 a 3. Si a 3 yo lo divido entre 6, eso me dará un medio, porque puedo simplificar, ¿verdad? ¿Y un medio cuánto es? Un medio es 0,5, ¿cierto? Entonces yo puedo afirmar de que el número que debo de colocar en la incógnita debe ser 0,5 para que al multiplicarlo por 6 se convierta en 3, ¿verdad? Entonces eso es lo que yo voy a hacer acá. 0,5, ¿verdad? O también puedo decir, ¿no? Si 1 por 6 se convierte en 6, entonces la mitad de 1 se convertirá en 3, ¿verdad? También podría afirmar de esta forma. Aquí lo que tengo que hacer es recordar un poco de la multiplicación con decimales, chicos. Recuerden que ese tema lo habíamos desarrollado hace poco. Entonces también sería bueno que pudiéramos practicar esto. A ver, vamos a hacer otra razón. 6 es a 3 como incógnita es a 7,5. Algunos dirán, profesor, ¿por qué usó el 6? ¿Por qué no usó el 1? Bueno, recuerden que puede ser cualquier razón. No olvides que son equivalentes. Si tú quieres, puedes usar el 1, ¿no? Va a salir lo mismo. Luego vamos a comprobar que sale lo mismo, ¿sí? A ver, entonces, aquí es un poco más complicado, ¿no? Porque tengo decimales. Pero había otra técnica, ¿se acuerdan? Había otra técnica para encontrar las respuestas. Entonces, mira, ve. Si yo multiplico 6 por 7,5, 6 por 7,5, ese resultado tendría que darme lo mismo si multiplico 3 por la incógnita. Recuerda que eso también en clase lo habíamos compartido, ¿se acuerdan? Entonces vamos a multiplicar 6 por 7,5, eso es, multiplicando 6 por 7,5, eso me da, ¿cuánto? A ver, vamos a darte unos segundos, tú puedes ponerle pausa al video para encontrar la respuesta. Entonces voy a ver que eso me da 45, ¿verdad?
45. Eso quiere decir que 3 multiplicado por la incógnita también tiene que darme ese mismo número. Entonces la incógnita tendría que ser un número que multiplicado por 3 también me dé 45. Y ese resultado es 15, ¿verdad? Entonces vamos a poner acá 15. 15. Y podemos continuar, ¿no? Podemos continuar ya con la siguiente, la última, para que me dé cuántos litros de agua se almacenan en 20 botellas. Pero eso tú lo puedes completar, ¿sí? Te lo dejo para que tú lo completes. Lo que podríamos hacer es de repente, a ver, yo puedo decir, ¿no? A ver, esta vez ya no quiero usar 6 sobre 3, quiero usar 15 es a 7,5, ¿no? Pero recuerda que las razones son equivalentes. Por lo tanto, yo voy a elegir la más sencilla, que es 1 sobre 0,5, ¿ya? 1 es a 0,5 como 20 es a incógnita, usando la última razón, ¿no? Entonces, a ver, para que 1 se convierta en 20, eso es multiplicarlo por 20. Y para que 0,5 se convierta en el número final, tenemos que multiplicarlo también por 20. Entonces 0,5 multiplicado por 20, eso me da como resultado, ¿cuánto sería? 10, ¿verdad? 10. Entonces acá vamos a ponerle 10 como resultado. Ahora, pero yo puedo responder la pregunta. La pregunta me dice, si Alex llena 15 botellas, ¿cuántos litros de agua tendrá? Entonces, mira, yo puedo resolverlo mirando a la tabla porque ya tengo el valor de 15 botellas, ¿no? Con 15 botellas yo almaceno 7,5 litros de agua. Esa sería mi respuesta. Muy bien. Entonces, recuerden, chicos, que todo debemos de organizar siempre en tablas para poder después escribir las razones. Eso me permite a mí entender cómo va la variación de las dos magnitudes. Yo puedo ver acá que los litros de agua van a aumentar de igual forma que el número de botellas. Entonces estamos hablando de magnitudes que son directamente proporcionales. No nos olvidemos de eso, que la variación de las dos magnitudes siempre es la misma. Ahora quisiera mostrarte ya algunos otros ejemplos, como por ejemplo acá tengo, mira, una tabla con su gráfico de sistema de coordenadas que también me va a servir a mí para interpretar una magnitud directamente proporcional. Entonces, ¿cómo yo lo puedo interpretar? A ver, observa, mira. Yo tengo acá una tabla y tengo su respectiva gráfica en el sistema de coordenadas. Yo puedo observar acá que están los números, ¿sí? En la parte inferior puedo ubicar el tiempo, que puedo irlo colocando ya como 1, 2, 3, 4 y 5 horas. Y en la parte vertical están la distancia en kilómetros. Entonces, mira, yo observo acá que el número 1 para el tiempo de 1 hora no tiene la distancia colocada en la tabla. Entonces, pero mira, yo puedo llenar esto conociendo mi gráfico. Mira, si yo observo mi gráfico, puedo observar que para el tiempo de 1 hora le corresponde 60 kilómetros. ¿Te das cuenta? Entonces, no es necesario quizás hacer los cálculos, pero sí pudiera yo observar mi gráfico de coordenadas para completar mi tabla. Ahora, mira, si tengo 2 horas, yo puedo completar ¿con cuánto sería esto? Entonces, yo tengo que interpretar más o menos esto, ¿no? ¿Cuánto podría ser esto? 120, ¿sí? Ahora, si no lo puedes observar claramente, podemos hacer esto, mira. Recuerda que hace rato dijimos, una vez que tengas tu tabla, puedes escribir razones. Una razón podría ser 60 kilómetros es a 1 hora, como incógnita es a 2. Y puedes resolver, ¿no? Para que 1 se convierta en 2, multiplicamos por 2 y acá también por 2. Entonces, ¿cuánto sería esto? 120, ¿sí? Y puedo completar lo demás de la misma forma, ¿no? Puedo usar otra razón. 60 sobre 1 es igual a 180 sobre incógnita. Entonces, ¿qué número le multiplicaron a 60 para que se convierta en 180? Le multiplicaron 3. 60 por 3 me da 180. Entonces, de la misma forma multiplico en el denominador por 3.
1 por 3 será 3, ¿verdad? Entonces acá será 3. Y eso también lo puedo observar en mi gráfico, mira. Para 3 me corresponde 180 kilómetros, para 3 horas. ¿De acuerdo? Entonces, mira, yo tengo acá todo especificado. En mi gráfico, yo puedo llenar mi tabla mirando mi gráfico, ¿verdad? Entonces, puedo poner también para 5. Para 5 horas, ¿cuánto le corresponde en distancia? 300 kilómetros. Ahora yo pregunto, para 4 horas, ¿cuánto tiempo o cuánta distancia le corresponderá? Entonces, si te das cuenta, algo está sucediendo en ambas magnitudes. La distancia, si te das cuenta, va en una forma progresiva de aumento que va igual que el tiempo en horas. Mira, si pasan más horas, la distancia en kilómetros aumenta. Estamos hablando de una magnitud directamente proporcional, ¿no? Y aparte de eso también vemos que la gráfica que se está formando es una línea recta. Por lo tanto, estamos hablando de una magnitud que es directamente proporcional. Muy bien, entonces, ¿qué número le corresponde aquí? Yo voy a observar que esto va avanzando de 60 en 60. Quizás sea 240, porque si le sumamos 60 a 180, vamos a observar que sale 240, pero eso lo puedo comprobar también haciendo una razón. 60 es a 1, como 240 es a 4. Y comprobamos esto multiplicando en aspas si quieres, ¿no? 60 por 4 es 240 y 1 por 240 sigue siendo 240. ¿Te das cuenta? Entonces sale lo mismo, ¿no? Es correcto. Esa es otra característica de una razón, de una magnitud directamente proporcional, que se cumple una razón constante. ¿De acuerdo? Entonces no nos olvidemos, chicos, la parte más importante de la definición. Una magnitud se dice que es directamente proporcional cuando ambas magnitudes varían de la misma forma, ¿no? Las dos pueden aumentar o las dos pueden disminuir. Correcto. Entonces, vamos a ir cerrando algunos aspectos importantes de esta parte del video. ¿Sí? Yo te invito a resolver este ejercicio también que está en tu texto. ¿Sí? Yo te lo voy a explicar también dentro de la descripción del video, o también te lo puedo mostrar en el Classroom. Hay que revisar siempre todos los mecanismos para que puedan tener toda la tarea completa. A ver, dice acá, la tabla muestra la distancia que recorre un auto que va siempre a la misma velocidad. Esta tabla me da información sobre un auto, ¿sí? Es la información de un auto. Yo puedo ver que acá el tiempo dice, para 2 horas recorre 250 kilómetros. Para 4 horas recorre 500 kilómetros. Para 6 horas 750 kilómetros. Para 8 horas 1000 kilómetros. Yo puedo ver que la distancia está en aumento de la misma forma que el tiempo en horas. Ambas magnitudes aumentan, por lo tanto estamos hablando de una magnitud directamente proporcional, ¿no? Ahora, dice acá también que este gráfico representa la distancia que recorre otro auto. O sea, estamos hablando de un auto A y acá de un auto B. Ambos no deben de tener la misma velocidad, ¿no? ¿Por qué? Porque en la pregunta me dice, ¿cuál de los dos autos va más rápido? A ver, ¿qué estrategia yo podría usar para reconocer qué auto va más rápido? Tengo un auto cuya información está en esta tabla y yo tengo otro auto cuya información está en un gráfico. Entonces, yo podría organizar los datos de este gráfico en una tabla para después comparar, ¿verdad? Eso podría ser yo. Entonces, mira, voy a usar la misma estrategia que estoy usando en los criterios de éxito que dice organizar datos en tablas. Entonces, voy a organizar los datos del auto B en una tabla. Y eso me va a permitir a mí reconocer la información y comparar con el auto A. Eso es lo que yo voy a hacer entonces. Voy a colocar las magnitudes que son distancia, ¿sí? Distancia y el tiempo en horas, ¿sí? Vamos a colocar entonces distancia y el tiempo en horas. A ver, para
1 hora, yo puedo observar que recorre 100 kilómetros. Para 2 horas, recorre 200 kilómetros. Para 3 horas, recorre 300 kilómetros. Y para 4 horas, 400. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, ya completé los datos en una tabla para el auto B. Ahora voy a comparar. Bien, yo observo aquí que el tiempo de 2 horas para el auto A le sirvió para recorrer 250 kilómetros. Y en el auto B puedo observar que con 2 horas recorrió 200 kilómetros. Entonces creo que con esa información es suficiente para reconocer qué auto va más rápido, el A o el B. Si no me sirvió esa información, puedo seguir con el siguiente dato. En el auto A podemos observar que con 4 horas recorrió 500 kilómetros. Y con el auto B, con 4 horas, recorrió 400 kilómetros. Nuevamente, creo que ya está más que claro decir que el auto A fue más rápido porque recorre más distancia en la misma hora o en el mismo tiempo de horas, ¿verdad? Entonces, no olvidemos, chicos, que en este tema muy importante es la organización de los datos en tablas y también escribir las razones. Ahora, otro punto importante es reconocer que una magnitud directamente proporcional me permite a mí identificar que las dos magnitudes están variando de la misma forma, ¿no? Ya sea aumentando o disminuyendo de la misma forma. Muy bien. Entonces vamos a cerrar con lo último. Lo último es una información que me dan, pero ya no tengo tablas. Entonces, recordando lo que expliqué hace un momento, puedo colocar la información dentro de una tabla, ¿sí? Colocar la información dentro de una tabla. En este problema yo puedo observar lo siguiente, a ver. ¿Qué dice el problema? El problema me dice, un auto recorre 210 kilómetros y tarda 3,5 horas. Si mantiene la misma velocidad, ¿cuánto tardará en recorrer 330 kilómetros? Entonces, estamos hablando de dos magnitudes aquí, las cuales son la distancia, igual que en el problema anterior, distancia, y el tiempo en horas, ¿no? Vamos a ver que aquí vamos a observar que la información que me dan me dice que con 210 kilómetros solo necesito 3,5 horas. Ahora, ¿cuántos kilómetros o cuánto tiempo me demoraré en recorrer 330 kilómetros? Incógnita, ¿no? Entonces, yo puedo ya establecer el segundo paso del criterio de éxito, que decía colocar razones. Una razón es 210 es a 3,5 horas, como 330 esa incógnita. Y empiezo a resolver, ¿no? Muy bien, entonces en esta oportunidad sí yo voy a tener que usar una técnica que se llama la técnica de multiplicación en aspa para encontrar la solución, ¿no? Entonces voy a ver que 330 multiplicado por 3,5, vamos a poner puntito para representarlo como una multiplicación. 330 multiplicado por 3,5 debe ser igual que 210 multiplicado por incógnita, ¿no? Multiplicado por incógnita. Entonces, acá voy a aplicar yo la multiplicación de 330 por 3,5. Tendré que aplicar la multiplicación con números decimales. Entonces, ¿cuánto será esa multiplicación? 330 por 3,5. Bueno, como repito, tienes que aplicar ahí todo lo que recuerdas sobre multiplicación con números decimales. La respuesta sería 1155. ¿Sí? Y esto tiene que ser igual acá también. Entonces, 210 multiplicado por la incógnita me debe dar lo mismo.
Pero para poderlo hallar de manera más rápida, yo puedo dividir 1155 entre 210 y ese sería el valor de la incógnita, ¿verdad? Entonces voy a dividir 1155 con 210. A ver, y al dividir 1155 entre 210, yo voy a obtener como resultado 5,5, ¿sí? 5,5. Algunos dirán, pero profesor, ¿cómo lo obtuvo? Bueno, es una división de números que llevamos practicado en clase. No se olviden que esto fue uno de los primeros temas de la unidad. ¿Sí? 210, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿qué número multiplicado por 210 se acerca a 1155? Podríamos colocar el 5 primero, ¿no? 5 por 0, 5 por 1 y 5 por 2. Haciendo la resta, acá me sale 105 de residuo, pero puedo seguir colocando una coma y le completamos un 0. Y esto nuevamente podría ser 5, ¿verdad? Que me va a dar 1050 y el residuo ya no va a quedar. Por lo tanto, 5,5 sería el tiempo que demora en recorrer 330 kilómetros, ¿verdad? Entonces, vamos a colocar que la respuesta es 5,5 horas. Muy bien, chicos. Espero de que les haya servido esta parte. No olviden que siempre organicemos los datos en tablas y después coloquemos esos datos en forma de razón o proporciones. Muy bien, chicos. Los dejo aquí y no olviden que debemos completar los ejercicios desarrollados que están explicados en la descripción y también completar el formulario que me va a permitir comprobar mi aprendizaje. Los voy a dejar aquí, chicos, y nos vemos hasta la próxima. Saludos nuevamente a todos los chicos de sexto grado. Espero que les estén sirviendo de algo estos videos.